Multicomex, agencia de despachante de aduana acreditada con certificación ISO 9001. Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior porque sabemos de eso y mucho. En comercio exterior no hay lugar para improvisaciones y peor aún para improvisados. Así que venite a lo seguro. Encontrarnos en la fanpage Agencia Multicomex, como también en el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más. Multicomex, tu mejor opción en gestión aduanera. Cotas nuevos con vasos, más velocidad, más modernos, más inteligentes. Pedí tu pack completo con internet wifi de 25 megas, telefonía sin límite de tiempo y televisión digital, todo por 303 bolivianos mensuales. También disponible con fibra óptica. Aprovecha y da el salto tecnológico. Mayor información, llama al 103 o al 333-30-103. Móvete con libertad en tu nueva Yamaha Krypton, una motocicleta semiautomática que te transporta de manera práctica, rápida, económica y segura. Visítanos en nuestro showroom y llévatela al mejor precio, $2,100. Además, te ofrecemos el mejor servicio técnico y repuestos originales. Encontrarnos en redes sociales como Yamaha Bolivia o comunicate al Contact Center 817-5200. Yamaha revoluciona tu vida. Y aquí te doy otra vez los datos de Energy Center si andas buscando una batería para tu vehículo. Anotate el 690-06060 Energy Center, representante oficial de Eliel y Panasonic. Haceme caso que el vehículo se lo cuide mejor con batería de Energy Center, que te la llevan a tu casa y te la instalan al momento. Va de nuevo el número 690-06060 Energy Center. Bueno, primero que nada yo creo que hay que tomar en cuenta que el gobierno de Arce es una continuación del gobierno de Evo Morales. No nos olvidemos que Arce fue parte fundamental del gobierno de Evo Morales durante los casi 14 años que estuvo en el poder como ministro de Economía, ¿no? Y nada más y nada menos. Y justamente su relacionamiento a través del Ministerio de Economía, justamente con el departamento de Santa Cruz, la primera economía del país, se hizo sentir. Sin embargo, ahora como presidente, ya él tiene obviamente mucho más libertad para actuar según su propia visión de Santa Cruz y del país que tiene y que lo ha demostrado en los últimos conflictos que ha tenido Santa Cruz con respecto a su gobierno. Entonces, es una continuación, pero que puede ser también definida como una profundización del modelo productivo, comunitario y social del MAS, con respecto a la disputa que existe en muchos factores de producción, en los factores de producción, perdón, en los que tiene Santa Cruz mucho que decir. Por ejemplo, el factor tierra. El factor tierra es un factor de producción muy importante, es la producción de los alimentos, es la agricultura, que es la economía primaria, la base de la economía primaria. Entonces es muy importante en cuanto a producción, ese factor de producción. Obviamente también otro factor de producción muy importante es el capital. Por eso la apropiación de excedentes estratégicos de parte del modelo masista, económico masista, y por eso también el capitalismo de Estado en su máxima expresión con las empresas estatales, ¿no? Entonces hay una profundización de ese modelo, a pesar de que ya no está funcionando como debería, y obviamente que por razones netamente del mercado mundial, incluso donde tiene mucho que ver el comercio internacional, no se está pudiendo avanzar tan rápido como el gobierno quisiera en esa profundización del modelo. Entonces Santa Cruz viene a ser como una contraparte, un equilibrio no solamente del poder político, sino también del poder económico, de la centralización del poder político y económico en manos de un partido autoritario, un partido hegemónico que quiere tomar las riendas de toda la sociedad en su conjunto, ya sea económica, social o política, ¿no? Entonces, eso sería Santa Cruz, sería el contrapeso a ese modelo, a esa profundización. Y obviamente que también las reglas del juego, las reglas del mercado se lo han impedido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene Santa Cruz para dar de aquí en adelante? Seguir apostando a su modelo productivo, a la producción de la tierra, con mayor eficiencia, y obviamente seguir apostando porque se den las condiciones de producción, se den los incentivos de producción, se dé
señales de respeto a la propiedad privada, de respeto al imperio de la ley, de respeto a las reglas democráticas, a las libertades democráticas, a las libertades de mercado, para poder producir en un país que no solamente Santa Cruz refleja la libertad en la producción, sino los miles y millones de cuentapropistas que tenemos también en Occidente. O sea, son personas que salen a buscarse el sustento diario porque no tienen ningún tipo de apoyo del Estado para la generación, no le digo de empleo público, sino la generación de empleo privado, de empleo con seguridad social y de empleo con ahorro para la jubilación. No tienen esa facilidad de poder tener un empleo y poder trabajar y llevar el sustento a su familia, sino que tienen que salir a buscarlo sin ningún tipo de ayuda del Estado, sin ningún tipo de protección ni seguridad social del Estado, con una salud y una educación pública de muy mal ranking a nivel internacional, de muy mala calidad en su provisión. Entonces, pero en Santa Cruz se ha concentrado con mayor fortaleza toda esa bolivianidad y toda esa libertad de producción, libertad de acción económica y también luchando hoy en día cada vez más fuerte por sus libertades políticas. O sea, lo que tiene Santa Cruz para dar es mucho. Santa Cruz es un entorno de negocios que todavía no está tan influenciado o tan, si se quiere el término, controlado por el Estado en cuanto a su libertad económica y libertad de producción. Y eso le facilita adaptarse a los vaivenes del mercado internacional e incluso a las políticas de incentivo y desincentivo de gobiernos de turno. Licenciado, Santa Cruz ha demostrado ser la alternativa a una economía extractivista que ha sido, vamos a llamarle así, tradicional en el país. El gobierno debería acercarse un poco más a esta zona de Bolivia, digamos, a la región oriental. Sin duda, ¿no? Hay una declaración del ex vicepresidente García Linera que lo dice todo cuando dice que, por ejemplo, las restricciones a las exportaciones no era una variable económica, sino era una variable política. O sea, entonces si nosotros queremos, o cualquier gobierno quiere que al país le vaya bien económicamente, por supuesto que tiene que acercarse a conversar con la primera economía del país. Es como querer obviar a Estados Unidos o a China y ahora a la India, no acercarse a buscar tratados comerciales. Cualquier país grande que quiere comerciar y que quiere tener buenas relaciones comerciales en el mundo, tiene que acercarse a las economías más grandes. En el caso de Bolivia, que es un microcosmos, digamos, del mundo, que hay un mercado interno que comercia entre sí también. La primera economía de Santa Cruz y el gobierno de ese país, el gobierno de Bolivia, quiero decir, no puede quedarse ajeno a poder acercarse a incentivar la producción del departamento más importante económicamente hablando y ahora ya seguramente más poblado del país. ¿Por qué hasta el momento los gobiernos, incluyendo poca importancia le han dado a este modelo de desarrollo que ha puesto a Santa Cruz en el lugar que está? El proceso se hace cada vez más evidente del intento de no tomar en cuenta Santa Cruz. O sea, en los anteriores gobiernos de hace décadas atrás todavía se podía intentar imponer políticas centralistas y no tener una respuesta tan fuerte o una respuesta tan relevante, porque la economía de Santa Cruz ha ido creciendo en su incidencia en el PIB boliviano, en la economía boliviana, y lo mismo demográficamente, o sea, ha ido aumentando su importancia demográfica en el país. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, se hacía más evidente la necesidad de poder hacer políticas que incentiven esa producción, y más en cuenta tomando la movilidad social que ha tenido el país, con mucha migración hacia el oriente, con mucha gente que ha salido de la pobreza gracias a esa movilidad social,
que venía de una pobreza extrema en Potosí, en Oruro, en La Paz, en Cochabamba, en Chuquisaca, que es también un departamento muy pobre, y de todos los rincones del país que han venido a Santa Cruz y han venido a buscar mejores días para ellos y para su familia, formar nuevas familias, etcétera, ¿no? Ya tienen hijos, nietos, incluso acá en Santa Cruz, que son también cruceños. Entonces, configurando toda esa movilidad social, todo ese intercambio cultural, todas esas potencialidades de los factores de producción que ya conversamos, por ejemplo, el factor tierra, el factor capital, que también se incluye y se ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas, el factor capital, la acumulación de capital privado, ¿no? Las industrias, el capital de producción, de la maquinaria, etcétera, maquinaria agrícola, y toda la infraestructura también que ha acompañado la producción y ha aumentado la rentabilidad, tanto del factor tierra como del factor capital, que acompañada al aumento de la migración, que es el factor de la mano de obra, han configurado un modelo exitoso en las últimas décadas, que sin embargo sigue, digamos, adaptándose porque ha configurado un entorno de negocio muy importante. Entonces, es muy importante que los gobiernos hubiesen podido acercarse más a Santa Cruz y ahora más todavía, ¿no? O sea, con la cada vez mayor importancia que tiene el departamento. Entonces, es un error que han cometido, son resabios, digamos, de un viejo Estado centralista y un viejo Estado que sigue viviendo de las rentas, un poco con mayor participación del Estado en un caso, pero con otras con menos, en otras épocas con menos, pero siempre viviendo de las rentas, y este modelo se escapa de ese rentismo y se hace productivo, no solamente producción de agroindustria, por si acaso, también la producción de servicios, también la producción de infraestructura para poder también captar incluso ya gente de otros países que vienen a Santa Cruz y que lo ven como una megápolis que pueda ser en el futuro una de las más importantes de Sudamérica, la capital del departamento, ¿no? Santa Cruz pues es sinónimo de libertad, es sinónimo de receptividad, es sinónimo de intercambio cultural, es sinónimo de producción. Entonces los gobiernos autoritarios, los gobiernos que quieren centralizar poder, que quieren centralizar recursos económicos, obviamente que no van a sentirse a gusto pudiendo querer adaptarse a ese modelo, ¿no? A ese modelo de libertad. Entonces es muy difícil, yo creo, yo lo veo por ahí, puede ser en algún caso también el miedo a lo otro, al extraño, porque normalmente los funcionarios de gobierno, los principales funcionarios de gobierno son de otras partes del país, del interior, de La Paz principalmente. Entonces por ahí hay un poco de desconocimiento, de miedo o de incluso racionalmente pensado de que no es el modelo que ellos quieren para el país. Entonces la verdad que uno se pregunta por qué tanta animadversión de parte del presidente, ¿no? Con sus discursos confrontacionales contra Santa Cruz y de parte de todo el gobierno, de los principales ministros del gobierno contra Santa Cruz, y en algunos casos puede ser con conocimiento de su objetivo principal, que es obviamente seguir imponiendo un Estado centralista acaparador de todo el poder y los recursos del país. Y por otro lado también puede haber un poco de desconocimiento, pero sin embargo creo yo que Santa Cruz está abierta, siempre ha estado abierta a explicar, a poder mostrar su potencialidad. Se sigue insistiendo en poder aportar con políticas y con alianzas público-privadas para poder tener mejores resultados económicos, mayor producción, mayor productividad, ser más competitivos a nivel internacional para poder exportar. También no se puede entender las restricciones a las exportaciones en un país que necesita del mercado internacional. Un mercado de 12 millones de habitantes como es el nuestro no puede dar de comer al país. Hay países que comercian con el mundo, que son similares en población al nuestro, pero tienen
5 o 10 veces más exportaciones que las nuestras, y esos son ingresos al país, entrada de divisas, con solamente poder tener la voluntad política de incentivar las exportaciones, la producción para la exportación, de hacer tratados comerciales con otros países, etcétera, de tratar de ver cómo se puede hacer más competitivo un país que ya de por sí tiene muchas dificultades geográficas para competir, pero que tiene la voluntad para poder hacerlo con gente nueva, con gente joven que ha migrado, que ha tenido esa movilidad social y que ahora también está interesada en educarse, que está interesada en tener una salud de calidad y que pueda ser brindada por incluso sectores privados que lo pueden lograr hacer a nombre del Estado a través de alianzas público-privadas, para infraestructura lo mismo. Entonces hay muchas formas de poder hacer más productiva la economía, acercándose a Santa Cruz a través de los principales funcionarios del gobierno, que son los que tienen que ejecutar las políticas de Estado. Santa Cruz es un departamento que no se define, ¿no, licenciado? Ha realizado protestas demasiado largas, como en los últimos 36 días de paro, por ejemplo, pero tiene una economía que rápido se recupera, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué debería hacerle pensar a quienes nos gobiernan, digamos? Porque todos creen que Santa Cruz cuando para, Santa Cruz cuando le restringen algo en un tema económico, le están haciendo daño, pero sin embargo se lo ve más fuerte económicamente incluso. Bueno, eso es una de las virtudes que tiene el pueblo cruceño, que además es muy trabajador, hace gracia, digamos, pensar en algunos epítetos que puedan verse reseñados de hace décadas históricamente por una bendición de Dios de tener toda esta flora, esta fauna que tenemos en Santa Cruz, pero que al igual que las condiciones de la historia nos los han permitido, hemos podido producir sosteniblemente. Hay que también seguir haciéndolo e intentar mejorar la sostenibilidad de nuestro medio ambiente para poder seguir produciendo, pero sí es muy importante la flexibilidad en el sentido de la libertad que tiene el cruceño, ¿no? Llámese cruceño todos los que trabajan acá en Santa Cruz, viven y trabajan y nacen y tienen hijos, nietos o son migrantes. Todos ellos tienen esa flexibilidad de los mismos códigos conductuales culturales para producir. Es decir, hay un código de conducta ante la ausencia del Estado, hay un código de conducta, hay un código cultural de producción que nos hace autorregularnos en muchos casos para poder ser más eficientes y poder producir más. Entonces, ante todos estos embates históricos que hemos tenido para dejar de producir, para no producir, lo seguimos haciendo por tener esa libertad y ese optimismo, esa alegría para seguir haciéndolo. Y obviamente que también hay un capital social muy importante que es lo que permite que se elaboren códigos de conducta y códigos de producción que no necesitan de reglas y de normas escritas y aprobadas por el Congreso para poder estar vigentes en la sociedad cruceña. Entonces, ante todos esos intentos de restricción de exportaciones, restricciones de producción, tomas de tierra, tipo de cambio no competitivo para las exportaciones no tradicionales, que son las principales del departamento de Santa Cruz, políticas de mercado interno, primero y después exportar, siendo que es al revés. Cuando exportamos producimos excedentes que inundan un mercado nacional sin ningún problema, y más bien cuando restringimos exportaciones podemos desincentivar la producción incluso para proveer el mercado interno. Y muchos otros ejemplos de muchísimas políticas que han intentado someter o restringir la producción del departamento de Santa Cruz por encima de otras políticas. Pero sin embargo siempre los cruceños, bajo ese código de conducta, de autorregulación, de autonormativa, de capital social, de conocimiento del entorno, de un entorno, incluso el entorno de negocios, incluso en Santa Cruz se ha adaptado a la política del MAS de mercado interno, porque han explotado la producción de lo que se llaman los bienes y servicios no transables. Bienes y servicios no transables son los que no se pueden exportar. Usted no puede exportar al exterior un edificio.
por decir el desarrollo inmobiliario. Usted no puede exportar al exterior un servicio de delivery o de entrega de mensajería o de muchos servicios que han explotado, porque justamente el entorno se adapta a cualquier tipo de circunstancia y aún así también seguimos produciendo para la exportación y hemos buscado mercados a pesar de todas las restricciones de políticas cambiarias, de políticas monetarias, buscando nuevos mercados como el tema de la carne, etcétera, ¿no? Entonces, es una economía que se adapta, es una cultura de trabajo, es una cultura de capital social, de códigos conductuales, de producción, de autonormativa, para evitar la burocracia y el control sofocante del Estado a la economía. Quedan 3 años de este gobierno, como le decía al principio, no muy amigo de la región, un tanto esquivo del modelo. ¿Qué se le recomienda en este caso, tomando en cuenta que Santa Cruz tiene mucho que darle e incluso mejorar la economía del país? Seguir insistiendo, seguir produciendo, seguir siendo optimistas con el mercado nacional, con el mercado extranjero para producir, para el mercado local para producir excedentes para la exportación, seguir insistiendo en el diálogo con el gobierno, seguir insistiendo en propuestas desde el sector privado o desde cualquier sector que venga de Santa Cruz hacia el gobierno para la aprobación de normativa necesaria para producir más, para producir mejor, para mejorar las condiciones de los trabajadores, de los empresarios, etcétera, ¿no? O sea, seguir insistiendo, perseverancia, seguir insistiendo, seguir flexibilizándose en cuanto a la libertad de producción, seguir con la autorregulación que también le hace mucho bien a la producción, porque son códigos de conducta ya establecidos en la cultura del trabajo, de la producción. Entonces, hay que seguir, hay que perseverar, hay que innovar, buscar nueva producción. Aquí el entorno está, hay que incentivar a través, si no es a través del gobierno central, pues será a través del gobierno departamental, municipal, el establecimiento de lo que se llaman capital semilla, de parques tecnológicos para la producción, para la innovación, para el incentivo de que los jóvenes puedan crear sus propias startups, como se llaman, empresas para innovación, que seguramente se dan a pesar del Estado y que se puede incentivar un poco más también, buscar nuevas formas de producir con manera innovadora para poder también tener esa industria tecnológica desarrollada, además de la agroindustria, además de los servicios que ya hablamos, financieros, inmobiliarios, etcétera, que pueden dar, digamos, un apoyo muy importante, una mejor recaudación si la economía es formal, ¿no? Que Santa Cruz también, eso es importante mencionarlo, tiende a formalizar gracias a su forma de trabajo, mucho más que en otros departamentos. Se formalizan las empresas, facturan, pagan impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado debería darse cuenta de eso, incentivar, acercarse, dejar la política a un lado, incluso su propia pelea interna del MAS, dejarlo un poco de lado y venir aquí a Santa Cruz y ayudar más bien a que se produzca más y se pague más impuestos y que se exporte más para tener también más divisas para el país, más impuestos para paliar el déficit fiscal año a año que tenemos. Muchas cosas que pueden ayudar incluso al propio gobierno, ¿no? El Mundial acabó, pero vienen las Olimpiadas, vienen las eliminatorias, viene la Copa Libertadores. El deporte sigue junto a Adidas. En el deporte nada es imposible. Compra original en nuestras tiendas Adidas. En Telimpio se trabaja con empresas, oficinas, fábricas, condominios, urbanizaciones, colegios, clínicas, hospitales, refacciones y construcciones civiles, electricidad y aire acondicionado, servicios asegurados con póliza de responsabilidad civil y daños a terceros. Y sus precios se ajustan a cualquier presupuesto. Pedí cotización al 773-330-89.